Desde luego no podíamos empezar mejor estas jornadas con la presencia de Martín Abad, que es hoy por hoy la figura más relevante sobre la incunabulística en nuestro país y podríamos decir también en el ámbito internacional. Yo sé que el profe Martín Abad, Julián, pues los elogios pues son merecidos, pero no es necesario destacarlos, porque él no necesita esos elogios. Sí sé que le va a gustar otra cuestión, que diga que él es abulense y que nació en San Bartolomé de Pinares y casi soriano. Los dos tenemos ahí cierto vínculo con Soria, porque al fin y al cabo las grandes personas no son solo lo académico, lo investigador, lo científico, son también un conjunto de vivencias personales y de raíces. Desde luego, todos nosotros conocemos a Julián durante el tiempo largo que fue jefe de servicio de manuscritos incunables y raros de la Biblioteca Nacional de España. Un periodo excelente, largo en el tiempo, en el cual fue el mayor colaborador para poder realizar los procesos de descripción de incunables y de trabajos científicos y académicos sobre este material bibliográfico que se encontraba en la Biblioteca Nacional o en otras bibliotecas españolas. Durante este tiempo fue también un incesante investigador, autor de Los incunables de las bibliotecas españolas, publicado en 1996, de los post-incunables ibéricos, publicados en 2001, con continuación posterior, de la imprenta en Alcalá de Henares durante el siglo XVI, en 1999, y también ha sido editor de las grandes figuras de las internacionales del siglo XIX, principios del siglo XX, como Bowers, Hebler, etcétera, y de sus traducciones al español, lo que permitió que los grandes autores de la bibliografía material y de la incunabulística que habían escrito en alemán o en inglés pudiéramos leerlos también en nuestro idioma. En esta primera mesa vamos a tener dos ponentes. Julián Martín Abad, que nos va a hablar del control bibliográfico y descriptivo de los incunables españoles ilustrados de 1931 al año en curso, a 2018, y a continuación tendremos al profesor Fermín de los Reyes Gómez, al que después presentaré, que va a ser el continuador de la ponencia anterior, porque se titula Hacia un repertorio de incunables españoles, es decir, de 2017, que el proyecto de investigación empezó, hasta su culminación para el cotejo, inclusión de nuevos ejemplares de incunables en España. Muchas gracias, Julián, muchas gracias por volver a esta facultad, donde ya eres asiduo de muchos de sus eventos académicos, y tienes la palabra. Buenos días, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a los amigos que se empeñan en sacarle a uno de su celda benedictina, donde ha descubierto uno el placer de la relectura, esa posibilidad de seleccionar todos los días algo que leyó hace muchos años y poder recuperar lo que se va perdiendo. Eso cuesta mucho dejarlo, pero a veces Fermín se empeña, llama 5 veces y al final me coge el momento de debilidad y me hace salir. Así que agradecerle a Fermín si aporto algo a estas jornadas. Yo siempre entendí mi ya prolongado quehacer como bibliógrafo como un compromiso de actualización y nueva puesta en valor de aquellos repertorios que nacieron con vocación de largueza, la consiguieran o no, y puedo asegurar por repetida experiencia que todo viaje bibliográfico, siguiendo los pasos de un anterior empeño, con el objetivo de reconstruir un antiguo repertorio erosionado por los años para reavivar su utilidad, constituye siempre una vivencia muy singular. Viví esa experiencia, como es lógico y ya se ha recordado, recorriendo el mismo camino de Juan Catalina García López, en la búsqueda de impresos complutenses de los siglos XVI y XVII.
Me animé después a repetir esa experiencia excepcional de los postincunables ibéricos, siguiendo los pasos del admirable Norton, y finalmente recorrí sobre todo los volúmenes facticios y los rincones oscuros y los llenos de polvo del depósito de la Biblioteca Nacional para volver a rehacer el trabajo de Diosdado García Rojo y Ortiz de Montalbán hace algunos años. Y luego me animé a repetir esa misma vivencia con un nuevo repertorio, que es el que voy a presentar hoy día. Si no me ayuda Marta, yo pronuncio muy mal el alemán. Asistí durante un curso en la Biblioteca Nacional con 15 compañeras y se reían tanto cuando yo intentaba pronunciar una palabra que no conseguí nunca jamás pronunciar una palabra correcta. Entonces prefiero muchas veces evitar las lecturas, aunque tengo aquí la forma de decirlas, para no crear problemas. Es decir, voy a presentar simplemente cuál ha sido mi vivencia en la recuperación del valor del Handbuch de Martin Kurz, es decir, del manual de las estampas impresas ibéricas del siglo XV, que editó Gieselmann en Leipzig en 1931. Esta es la experiencia que voy a presentar simplemente esta mañana. Al igual que en las ocasiones anteriores, examiné con detenimiento la crónica de los antiguos viajes tipo bibliográficos, que me propuse caminar de nuevo. Voy a presentar ahora con detalle los objetivos perseguidos, los medios con que pudo contar para lograrlos y los resultados obtenidos hace más de 80 años por quien me precedió en un impagable viaje realizado para controlar las estampas que se muestran en los incunables españoles. Quiere decirse, pues, que mi objetivo ha sido algo menos ambicioso que el perseguido por Kurz, ya que éste incluye en su repertorio un primer apartado dedicado a las estampas sueltas y en el caso de los incunables incluye igualmente los portugueses, de cuyo control he prescindido, puesto que actualmente disponemos de la obra de mi gran amiga Helga María Justen, Incunábulos e Postincunábulos ibéricos, portugueses, circa 1488-1518, alrededor del material tipográfico dos impresos portugueses. Es una tesis doctoral en la que tuve el honor de formar parte de su tribunal, editada por el Centro de Estudios Históricos de la Universidad Nova de Lisboa en 2009, en la que se propone realmente un control exhaustivo tanto del material tipográfico como del material xilográfico que presentan los incunables. El repertorio de Martin Kurz es el primero y el único catálogo descriptivo de los incunables españoles ilustrados. Lo dedicó a Conrad Hebler con admiración y gratitud. Sin las dos entregas de la bibliografía ibérica del siglo XV del gran incunabulista, publicadas en 1903 y 1917, el propósito de Kurz es seguro que no se habría logrado tal como lo conocemos. La referencia bibliográfica del Hebler es la principal y en muchísimas noticias la única ofrecida, aunque esporádicamente puede aparecer acompañada de alguna remisión a un reducidísimo conjunto de trabajos ya citados igualmente en la bibliografía ibérica del siglo XV, como es el caso de los repertorios de Raimundo Diosdado Caballero de 1793 y de Francisco Méndez de 1796, lógicamente utilizando las ediciones de 1865 y de 1866. Pero en la serie de referencias bibliográficas del Kurz sorprende la ausencia de las referencias de algunos catálogos de incunables disponibles en los años 20 del pasado siglo, como por ejemplo el de Francisco García Romero, de la Real Academia de la Historia de 1921, o el de Cristino Valverde del Barrio, de la Catedral de Segovia, de 1930. E igualmente sorprende la ausencia de algún trabajo declaradamente orientado a adicionar y corregir el repertorio hebleriano, como es el caso de la breve obra de Fernando Bruneri Prieto, Los incunables ibéricos de la Biblioteca Nacional de París, epítome de 1924. Kurz dispuso también del primer e importante catálogo colectivo norteamericano, preparado por George Parker Winsett, de 1918-1919, pero del otro gran repertorio del que se sirve, el Gesamtkatalog, únicamente se habían publicado durante los años 1925-1930 los 4 primeros volúmenes. A pesar de mis anteriores observaciones, puede calificarse de exhaustiva la relación de referencias bibliográficas que Kurz ofrece en su repertorio,
pues están todos los trabajos con que podía contar hasta el año 1930, ya que, como él mismo recuerda, con anterioridad solo se habían publicado estudios parciales y, en bastantes casos, manifiestamente insuficientes, tanto más respecto a las estampas presentes en los incunables, como por ejemplo el caso de un trabajo de Rosell y Torres, el trabajo de Puig Torralba y Martí Grajales, o el trabajo de Tramolleres Blasco, pequeños trabajos dedicados a estudiar algunas de las estampas de los incunables. Kurd ofrece únicamente la sigla de las publicaciones periódicas, pues lo que le interesa especialmente en esos trabajos son las reproducciones, ya que no incluirá ninguna imagen en su repertorio, pero sí la referencia de las reproducciones ajenas. Con este propósito remite especialmente a las diversas reproducciones de Konrad Hebler, recurre a la bibliografía gráfica de Pedro Vindel Álvarez de 1910 y a los 6 primeros volúmenes publicados ya en 1930 del Manual Gráfico Descriptivo del Bibliófilo Hispanoamericano 1475-1850 de Francisco Vindel Angulo. El volumen 12, dedicado al siglo XV, no se publicará hasta 1934, quiere decir no pudo utilizarlo. Y recurre a catálogos de librerías anticuarias. Muy pocas fueron las ediciones facsimilares con las que pudo contar. Finalmente, no faltan los trabajos de Jordi Rubió y Balaguer sobre bulas de los años 1920-1922, ni los 2 volúmenes de bibliofilia de Ramón Miquel y Planas de 1911-1914, a quienes, junto a Ramón Aramón y Serra y al bibliotecario escurialense Julián Zarco Cuevas, agradece su ayuda en España. Incluye en su bibliografía obras de carácter general, en las que nunca falta un capítulo, casi siempre muy breve, con alusiones a algunos incunables ilustrados españoles, prácticamente siempre una reducida selección de los mismos ejemplares. Es el caso de la obra de Leo Baer sobre los libros de historia ilustrados del siglo XV, de 1903, o de las obras de Alfred Pollard, Early Illustrated Book, publicada en 1893, de la que utiliza la tercera edición de 1927, y Fine Books de 1912, y obviamente ha acudido al magnífico libro de James Lyell, Early Book Illustration in Spain, de 1926, dedicado a presentar los ejemplares de su valiosa colección particular, que tuve la posibilidad de ofrecer una edición anotada en 1997. Demasiado tarde, pero creo que fue magníficamente recibida. En relación con las marcas tipográficas, aprovechó principalmente 2 repertorios. El dedicado por Hebler en 1898 a recorrer las de los impresores de España y Portugal de los siglos XV y XVI, y el dedicado por Rudolf Jarkov en 1927 a recoger las de los impresores del siglo XV en buena parte de Europa, pero no ofreció descripción alguna de las diversas marcas, ni tampoco ninguna reproducción. Este conjunto no cubrió en ningún caso las necesidades informativas de Kurd. No le quedó otra alternativa que acudir a los ejemplares concretos, únicos o muy raros y dispersos además por toda una amplia geografía bibliotecaria. Añádase, pues lo recuerda expresamente, la triste experiencia de descubrir que algunos de los ejemplares previamente citados y descritos habían desaparecido y que no siempre logró un fácil acceso a ellos cuando acudió personalmente a algunas bibliotecas europeas. A muy pocas, ciertamente. Desgraciadamente, todavía pueden vivirse esas tristes experiencias. Léase el artículo de Luciano Canfora con el título Libros cautivos en la interesantísima selección de ensayos ofrecida por Siruela en 2017 bajo el título Libros y Libertad. En este mundo de catálogos automatizados y demás es muy interesante, muy sugerente la lectura de este capítulo. Lo que no está en la base de datos no está en el depósito, y no es cierto. Kurd incluye en su repertorio 334 incunables españoles. Ofrece noticias ordenadas alfabéticamente por autor o título uniforme, intercala multitud de referencias cruzadas para facilitar la consulta y cuando incluye sucesivas ediciones de una misma obra las ordena cronológicamente. Su noticia bibliográfica abreviada incluye además la información sobre editores literarios, correctores, etc., y sobre la lengua, anotando el nombre del traductor en su caso. En líneas independientes figuran primeramente el lugar de impresión, el impresor y la fecha completa, y el formato.
Seguidamente, la mínima secuencia de referencias que le permitía el control bibliográfico de los incunables españoles a la altura de 1930. Y en una nueva línea, la copia del título o del encabezamiento del texto, debidamente localizado en letra gótica en el caso de que en el original se hayan empleado tipos góticos. El cuerpo principal de la noticia lo constituye la noticia de las estampas. El bibliógrafo las ha numerado sucesivamente, ha indicado la localización dentro del volumen, ha identificado la imagen, precisando en su caso si se trata de entalladura metálica, y ha ofrecido finalmente las medidas de la estampa en milímetros, alto por ancho. Debe tenerse en cuenta que, como acabo de recordar, se identifica la imagen, aunque no se describe pormenorizadamente, pero el bibliógrafo indica siempre si conoce alguna reproducción y remite en su caso, mediante el signo, una flecha, que se puede ver perfectamente en las imágenes, a las otras noticias donde aparece esa estampa obtenida con el mismo taco xilográfico. Dado que no en todas las ocasiones pudo examinar personalmente un ejemplar de la edición, a veces su información sobre las estampas es mucho más provisional, pudiendo faltar la localización o las medidas. En línea aparte, por último, incluye la relación de bibliotecas donde se conservan ejemplares. Es claro que cuando indica la asignatura topográfica, quiere decirse que ha tenido a la vista ese ejemplar, lo que nos permite conocer el reducidísimo número de bibliotecas visitadas personalmente por Kurth. Kurth es consciente de la doble grave limitación de su repertorio, la falta de reproducciones y de auténticas descripciones de las estampas, pero anuncia en su prólogo que ambas cosas quedarán subsanadas en una próxima publicación prevista ya por la misma editorial, es decir, un volumen de la obra Der Bildungsgut der Fruchtdücke, dedicada a la península ibérica. ¿Habría recibido el encargo de su preparación? Es muy posible. Durante los años inmediatamente anteriores a la publicación del Kurth ya se habían editado 13 volúmenes preparados por Albert Schran y dedicados a ofrecer las reproducciones de las estampas de las ediciones de varias ciudades alemanas, pero Giersermann no llegó a publicar el anunciado volumen de interés ibérico. Se cierra el Kurth, como ya he señalado, con un conjunto de directorios instrumentales para facilitar la consulta. No se trata de un índice propiamente dicho en el caso del primero y más amplio el de temas y motivos representados, sí en cambio en el caso de los restantes, dedicados a los artistas, de interés especial para las estampas sueltas, a los impresores y libreros editores y a los lugares de impresión. Añade finalmente una relación de las bibliotecas en la que ha localizado ejemplares y cierra la obra con las correspondencias habituales en estos repertorios, remitiendo desde sus números al Gesamtkatalog, al primer catálogo, la primera edición del catálogo colectivo norteamericano, al Heine Coppinger, al Hebler, etc. Hasta aquí mi presentación del curso. Ahora vamos a ver cuál ha sido mi tarea respecto a este repertorio. No voy a entrar en detalles sobre la historia del control bibliográfico de los ejemplares de las ediciones españolas del siglo XV a partir de 1931. Son de sobra conocidos los hitos bibliográficos de especial interés y utilidad que permiten revitalizar hoy día cuantitativamente el repertorio de Kurth respecto a las ediciones descritas y a los ejemplares actualmente conocidos. Me refiero particularmente a esa historia larga que se inició con la publicación del catálogo colectivo norteamericano de 1919, acontecimiento que está en el origen de la impagable base de datos ISTC, de Incunabula Sortitel Catalog. Y a esa otra historia larga que se inició con el Gesamtkatalog de Wiegandrucke, impreso a partir de 1925 y que constituye actualmente esa impresionante fuente de información que es de Datenbank Gesamtkatalog de Wiegandrucke. Pero ciertamente la construcción de un nuevo repertorio de incunables españoles es esperanza frustrada desde el primer momento en que vio a la luz el benemérito repertorio de Konrad Hebler. No voy a entrar en la materia que tratará el profesor Fermín, pero como soy rara avis y viejo bibliotecario, pues adelanto mis opiniones, que luego pondrá en cuarentena el profesor de los Reyes, seguro. La construcción de dicho repertorio, incluso facilitada actualmente la tarea de forma inconcebible frente a las circunstancias en las que construyó el suyo el gran incunabulista alemán, será ardua. El repertorio que he construido lo ejemplifica plenamente y es un paso adelante en ese compromiso necesario, pues como mostraré, una vez concluido el control bibliográfico humanamente posible, el número de ediciones se ha incrementado.
He anulado las noticias de bastantes ediciones aceptadas y he incorporado no pocas ediciones de existencia documentadamente segura, aunque sin ejemplar conocido. Tampoco, lógicamente, puedo recordar con detalle algunos de los momentos principales de esta historia bibliográfica, con nombres y títulos beneméritos como Francisco Vindelangudo, Clara Luis Peney, Matilde López Serrano, Diosdado García Rojo y Gonzalo Ortiz de Montalbán, la parte 10 dedicada a España y Portugal del BMC, del catálogo de la British Library, la tercera edición de la Bush, aunque ya la hemos casi olvidado, Ramón González Ruiz, Nigel Griffin, Víctor Infantes, Francisco García Cravioto o Antonio Odriozola. Si me he impuesto la máxima brevedad en la presentación de la anterior historia del control bibliográfico de la producción de los talleres españoles del siglo XV, a partir de la fecha de publicación del CUR, quizás sea necesario que ahora pormenorice algo más en mi aproximación bibliográfica al estudio de las estampas de los incunables españoles, por lo que respecta, lógicamente, a las visiones generales. Ramón Ezquerra y Cribillés escribió en 1933 una obra sobre los orígenes del gravat a les terres catalanes que presentó al Premio Massana al año siguiente. Aunque no fue premiada, la Fundación Massana decidió adquirirla y se conserva inédita en el Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona. En 1936, en Papyrus, revista de bibliofilia, Ezquerra publicó un fragmento de esta obra, Les influencias alemanes y lioneses sobre la ilustración dels Libres Gòtics de la Corona de Aragón, en el que he encontrado la primera valoración del CUR, en la que ciertamente no se aprecia ni se valora debidamente el esfuerzo del bibliógrafo, tengo que decirlo. Es mérito reconocido a Luis Acuesta Gutiérrez haber dado a conocer por primera vez buena parte de la colección de incunables de la Biblioteca Nacional en su artículo Incunables con grabados de la Biblioteca Nacional de Madrid en 1935. Las diversas aportaciones de Konrad Hebler, el estudio de Lyell y el repertorio de CUR permitieron a Arthur Min en ese mismo año 1935 ofrecer un documentado capítulo sobre incunables ilustrados y estampas sueltas en España y Portugal en Introduction to a History of Woodwood, en el que alude a una importante cantidad de ediciones con indicaciones interesantes sobre las procedencias de algunos tacos hilográficos en el caso del taller zaragozano de los Urus y señalando que sólo a partir de 1490 emerge un auténtico estilo español en las orlas, las iniciales y las estampas. Son las estampas de la edición zamorana de los 12 trabajos de Hércules de Enrique de Villena, del 15 de enero de 1483, en su opinión, los ejemplos más antiguos de una estética característicamente hispana. Aparte de la presentación global, analiza con mayor pormenor algunas ediciones singulares. Un valor añadido a esta primera historia de los incunables españoles ilustrados es el interesante conjunto de 12 reproducciones que incluye. En el año 1958 ofreció el incansable librero Francisco Vindelangudo una singular aportación en forma de artículo bien ilustrado, grabados silográficos del Calvario en los libros españoles del siglo XV, facsímiles y observaciones en la revista España Misionera. Hay que esperar hasta 1962 para que vea la luz un nuevo trabajo dedicado a nuestro tema de interés, el de Juan Ainaud sobre el grabado, incluido en el volumen 18 de Ars Hispaniae, Historia Universal del Arte. Pero son ciertamente pocas las páginas dedicadas a este estudio a los incunables, incluyendo una selección suficiente de reproducciones y poniendo en manifiesto que se sirve del CUR para ofrecer un comentario al hilo de lo que encuentra en ese repertorio. Es una pura presentación enumerativa, por supuesto de mucho menor interés que el trabajo de Hain de 1935, que ciertamente no se recoge en su bibliografía, y por supuesto que las páginas dedicadas al tema en este mismo año 1962 por Pedro Bohigas en el libro español Estudio Histórico. En 1973, Marlene Chambers, en Early Printing and Book Illustration Spain, publicado en la revista de los amigos de la Universidad de Pensilvania, recorre pormenorizadamente el texto de Hain de 1965 y su artículo lo único que pretende es demostrar que no existe realmente un estilo español en las estampas, que ese goticismo que se ha señalado como característico de la ilustración de los incunables no es real,
que existe, por supuesto, muchísima influencia exterior y que no se ha tomado nunca en consideración. Y, de hecho, es cierto, cuando se analiza después la producción del taller zaragozano de los udus, se ve que en un porcentaje altísimo los tacos proceden directamente, los tacos materialmente proceden de Alemania, o a veces pasando incluso por Lyon o por Basilea o por otros sitios. En ese mismo año, 1973, publica Matilde López Serrano en Reales Sitios, motivado por una exposición de la Biblioteca del Palacio Real, un artículo documentado, aunque divulgativo, útil y muy generoso en imágenes, titulado El grabado en los incunables de las colecciones palatina y escurialenses. Con el bagaje bibliográfico hasta aquí mencionado, acomete Antonio Gallego en 1979 la escritura del primer capítulo dedicado a el periodo incunable en su historia del grabado en España. No se descubre ninguna aportación especial. Siento decirlo, pues soy muy amigo de Antonio, pero la verdad es que uno se queda absolutamente frustrado cuando lee sus trabajos. Uno de los momentos principales de esta historia bibliográfica que reconstruyo tiene lugar en 1980, al ver la luz la obra de José Luis Portillo Muñoz, la ilustración gráfica de los incunables españoles sevillanos 1470-1500. Si la historia tipográfica hispalense del XV, y más en particular el catálogo de incunables sevillanos, referencias y bibliotecas en que se encuentran, que ofrece Portillo Muñoz, inevitablemente acusan el paso del tiempo respecto a su exhaustividad y su interés, no puede decirse lo mismo en sus descripciones de las estampas. Es la primera y, en cierto modo, única ocasión en que se superan las limitaciones del repertorio curciano. Kur ofrece una simple identificación de cada imagen, como puede verse ahí. Si acudimos, por ejemplo, a su noticia número 88, por ejemplo, referida a la edición sevillana del Espejo de la Cruz de Doménico Cavalca, impresa en el taller de Antonio Martínez, con colofón de 20 de febrero de 1486, al aludir a la estampa de la hoja 3, signatura A3 recto, dirá simplemente Anbetung den Eltern, es decir, adoración de los padres. En cambio, si leemos el comentario y la descripción que ofrece Portillo Muñoz, que no voy a leer para perder tiempo, pero se puede ver, se dará cuenta uno que la diferencia es abismal. Como es lógico, mi modelo no está en Kur, mi modelo está en Portillo. Los volúmenes 31 y 32 de Summa Artis, Historia General del Arte, se han dedicado en 1987 a el grabado en España, incluyendo importantes trabajos de Juan Carrete Perrondo, Fernando Checa Cremades y Valeriano Bozal. Aludiré simplemente al trabajo del segundo de los autores, Fernando Checa, la imagen impresa en el Renacimiento y el manierismo. Al no ofrecerse realmente una historia, sino una aproximación de diversas perspectivas, hay que buscar las alusiones a los incunables ilustrados por lo general en el primer apartado al comienzo de cada uno de los sucesivos capítulos. Checa se muestra absolutamente dependiente de la historia del grabado en España de Antonio Gallego, cuya valoración ya he ofrecido, cuando se ocupa del siglo XV, hasta el punto de arrastrar fielmente sus errores, incluso agravándolos. Existe demasiada generalización, claras repeticiones y también imprecisiones no fácilmente perdonables en una obra de esta categoría. Tenía 4 o 5 ejemplos, pero como eso pierde mucho tiempo y puede pensar que es morbo de bibliógrafo, prescindo de ellos, pero son simpaticísimos. Los errores en los pies de imágenes son de antología. A la altura de 1992 se publica una comunicación de José Manuel Aznar Grasa, la ilustración del libro impreso en Salamanca, siglos XV y XVI, análisis cuantitativo y temático, interesante, pero tampoco suficientemente significativa, dado que no es Salamanca precisamente uno de los centros de producción de incunables ilustrados llamativo. Y en 1998 publicó Celia Rodríguez Pelaz en la revista Ondare un artículo sobre la ilustración en los impresos de Guillén de Brocar, limitándose a presentar la producción de su primer taller en Pamplona. Se trata de un trabajo suficientemente documentado, aunque de tono claramente divulgativo, en el que no obstante se ofrecen datos inexactos y reproducciones espurias, procedentes especialmente del trabajo previo de la autoedición de la biografía de Brocar realizada por Mosquera Armendáriz, personaje muy significativo al que he tenido muchas ocasiones de aludir en mis conferencias. Aunque yo conservo, gracias a Dios, uno de los poquísimos ejemplares que él autoeditó y me regaló, que era bastante difícil conseguirlo.
Tampoco reviste particular interés la atención prestada por Juan Carrete Parrondo al siglo XV en el capítulo dedicado a la ilustración de los libros siglos XV al XVIII en la historia ilustrada del libro español, de los incunables al siglo XVIII, que dirigió Hipólito Escolar, prácticamente limitado a las estampas religiosas, sin que falte alguna alusión obviamente a otras representaciones y primando el tono divulgativo propio de la publicación. Conviene recordar también la base de datos Tipografía Valenciana de los siglos XV y XVI, apoyada en la tesis doctoral de Diego Romero Lucas, Catálogo Gráfico Descriptivo de la Imprenta en Valencia, 1473-1530 de 2005, muy útil, aunque necesaria de una gran depuración. Y novedoso, modélico y exhaustivo es el trabajo de Elisa Ruiz García, publicado en 2011, La balanza y la corona, la simbólica del poder y los impresos jurídicos castellanos, 1480-1520. En esta bibliografía gráfica se identifican tipobibliográficamente todas las ediciones jurídicas castellanas incunables y postincunables, se establece una rigurosa tipología descriptiva de las representaciones del escudo de armas reales, se analiza la evolución de los sistemas de representación y se ofrecen todas las reproducciones necesarias, lo que la convierte en un repertorio de absoluta fiabilidad y definitivo y claramente imitable para estudiar otros conjuntos de estampas de tema específico. Decir esto de Elisa Ruiz es obvio, sabemos que sus obras son siempre así. En mi aportación bibliográfica he prescindido necesariamente de los trabajos de menor interés o utilidad o simplemente de carácter muy general. En cualquier caso, creo que se ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de un repertorio como el que he acometido para poder disponer de una información fiable y exhaustiva que permita construir la historia del grabado en España en el siglo XV. También en la introducción a mi repertorio de incunables españoles ilustrados ofrezco una aproximación bibliográfica con extractos a los trabajos que han prestado una particular atención a la ilustración de ediciones concretas que lógicamente no puedo ahora detallar. Pero sí creo necesario recordar algunas aportaciones de Mercedes Fernández Valladares que, aunque se centran en la producción española del siglo XVI, ofrecen propuestas y conclusiones que toman en consideración la producción del siglo anterior y, por ello, tal como se pone plenamente de manifiesto, su metodología del control biblioiconográfico es plenamente aplicable respecto a la producción del siglo XV. Coincidí con dicha autora en el simposio sobre el libro en el mundo hispánico, nuevas tendencias y direcciones, celebrado en Oxford en septiembre de 2010, cuyas actas todavía se anuncian desgraciadamente en prensa, en el que presentó una ponencia titulada De la tipobibliografía a la biblioiconografía, consideraciones metodológicas para un repertorio digital de materiales iconográficos de los impresos españoles del siglo XVI. Esta fue la declaración de su propósito. En esta ocasión, buscando aproximarme a enfoques renovadores, he preferido adentrarme en un terreno complementario al de la investigación tipobibliográfica o, si se prefiere, en una derivación natural de ella, el análisis material y la ilustración de los libros. Un enfoque que, si no es novedoso, bastaría recordar los trabajos fundacionales de Alfred Pollard y los más modernos de la escuela italiana, sí está de evidente actualidad, como muestra la atención prestada en el penúltimo número del Gutenberg Jahrbuch a los artículos sobre biblioiconografía, una cuarta parte del total. Alude en concreto a los anuarios de 2008 y 2009, donde pueden encontrarse artículos de eminentes bibliólogos como Lamberto Donati, del que hay que recordar su ya antiguo artículo de la biblioiconografía en el Gutenberg del año 1964, Francesco Barberi, Paola Palotino, María Goldoni, María Cochetti, Hugo Rosso y Adolfo Turra. Presentó su proyecto de sistematización de los elementos ilustrativos y ornamentales, incluyendo las iniciales hilográficas presentes en los impresos burgaleses del siglo XVI en forma de repertorio digital de materiales iconográficos, concretando con entusiasmo su ambicioso objetivo, cuya utilidad descubrimos de inmediato. Lo relevante para nuestro objeto será la recopilación más completa posible de estos materiales y su tratamiento tanto tipobibliográfico como iconográfico, a partir de córporas suficientemente amplios, representativos y perfectamente delimitados, con el fin de trazar la cartografía o registro de todas las apariciones y usos de cada pieza en cada imprenta, escenas o estampas, viñetas, orlas, tabernáculos, frontispicios, tacos de figuritas, iniciales, adornitos y complementos de composición, rastreando tanto su genealogía como su trayectoria y presencia en otros lugares y talleres diferentes.
Se tratará de detectar también las modificaciones, intercambios, remedos y contrahechuras sufridos en el transcurso de su utilización, así como su versatilidad para ilustrar distintas obras y tipologías librarias. De ese modo podrán percibirse mejor tanto las funciones de esos materiales iconográficos en las distintas cronologías en relación con los textos para los que fueron creados originariamente, como su adaptación a obras y géneros editoriales en los que fueron reaprovechados después, ampliándose notablemente la utilidad de tal instrumento más allá de sus aplicaciones tipobibliográficas inmediatas, al adentrarnos propiamente en el terreno de la biblioiconografía para indicar las interrelaciones entre producción tipográfica, cultura escrita y visual. Precisamente a este propósito responde un índice que incorporo a mi repertorio. Es un índice del primer uso de los grabados y su utilización posterior en la misma o diferente edición. En ese índice, no muestro más que una imagen, en la primera columna aparece el primer uso documentado del taco en un incunable español, pero con la indicación de si ese taco nace ahí o es simplemente un taco extraído ya de Europa de otro lugar. Es decir, de esa noticia se va allí y allí se puede comprobar en qué ediciones alemanas, leonesas, etcétera, se ha utilizado. Y después aparece en la segunda columna el uso sucesivo, en el que nos pone de manifiesto clarísimamente la alternancia de la misma imagen para representar escenas completamente distintas o personajes completamente distintos. Como es lógico, en este segundo lugar también se observan, no hay un orden, numérico en el repertorio, puesto que a veces un taco utilizado en un momento determinado en Barcelona ha sido previamente utilizado en Zaragoza. También, como es lógico, en el repertorio aparecen en aquellos lugares en los que, especialmente en el caso de Burgos, se copian las estampas de los incunables zaragozanos, e incluso también en algunos casos se puede detectar el caso de que la serie de tacos traídos por Urus de Alemania, a uno se le puede haber perdido y entonces incorpora una imagen de su propia creación en ese momento concreto, con lo cual, no tiene nada que ver con las ediciones previas. Todo ese ir y venir, ese vivir irregular e incontrolable de los tacos es lo que trato de reflejar en ese índice final. Aunque ciertamente la marca tipográfica no tiene en ningún caso el propósito de ilustrar el ejemplar, el peso de la costumbre ha exigido su toma en consideración como elemento decorativo y por ello se lleva a cabo el debido control en el CURS y, lógicamente, en mi repertorio de incunables españoles ilustrados. En más de una ocasión he tildado de muy ruidosos los repertorios disponibles de las marcas tipográficas en los talleres españoles del periodo de la imprenta manual. Los momentos sucesivos son bien conocidos, están representados por las aportaciones de Francisco Vindel Angulo, primeramente en 1935, Escudos y marcas tipográficas de los impresores en España durante el siglo XV, cuyo texto pasará completamente en 1942 a su obra Escudos y marcas de impresores y libreros en España, a la que añadió un apéndice en 1950. Por otra parte, está un magnífico artículo de Luisa Cuesta Gutiérrez, marcas de impresores alemanes en libros españoles de los siglos XV y XVI de 1962, muy útil porque da a conocer los antecedentes y da a conocer también el repertorio inédito de marcas de Cristóbal Pérez Pastor, marcas tipográficas de España, que se presentó a un concurso bibliográfico de la Biblioteca Nacional correspondiente a 1889 y que se adquirió, yo creo que un año antes o 2 años antes de jubilarme, y está incorporado al depósito de la Biblioteca Nacional. Como es lógico, tenemos que tomar en consideración esa aportación que supone el control, aunque sin imágenes, pero sí descriptivo y con referencias bibliográficas del BMC, el volumen 10 del BMC, y también, indudablemente, la aportación que supone el Norton al controlar, como es lógico, las marcas en el siglo XVI, que muchas de ellas, o casi todas, proceden del siglo XV. Sin olvidar, por otra parte, también los repertorios publicados en relación con la tipografía española, en los que normalmente siempre los autores nos hemos dedicado a controlar las marcas tipográficas y, como es lógico, hemos reconstruido la vida de muchas de las marcas en el siglo XV.
Finalmente, considero que carece totalmente de utilidad y de interés la reciente reproducción en 2014 de las marcas tipográficas del siglo XV incluidas en el repertorio de Francisco Bindel de 1942, que se ofrece en un librito que se titula La rúbrica impresa de los incunables españoles, sin mayor aportación fuera de un breve estudio de Néstor Costar, informado pero no comprometido al parecer con la necesidad de construir el auténtico repertorio, pues no se depura el ruidoso repertorio bindeliano. Como es lógico, en mi repertorio aparecen controladas y documentadas la totalidad de las marcas tipográficas y descartadas todas aquellas que son espurias, muchas de ellas de Bindel. Las ediciones controladas en mi repertorio de incunables españoles ilustrados son 438, lo que supone un incremento de 104 ediciones más sobre el total ofrecido en el repertorio de 1931. Este incremento ya justificaría por sí mismo la necesidad asumida de reavivar la investigación llevada a cabo por Martín Court y con idéntico propósito, es decir, el de ofrecer un último instrumento de consulta. En mi empeño, ese instrumento debía ser fiable en la identificación de las ediciones, exhaustivo en la localización de ejemplares conservados de esas ediciones, suficiente en cuanto a la secuencia de referencias bibliográficas imprescindibles, rico en detalles descriptivos de las estampas y en el control de reproducciones disponibles. Bueno, como hay un poquito de tiempo todavía, ¿no? ¿Me permites? Quería unos ejemplos, porque esto es muy árido. Los ejemplos también son difíciles, porque transmitir o tratar de... Puede uno contar el acontecimiento, cómo ha descubierto una nueva edición o cómo ha descabezado un fantasma. Pero es difícil transmitir la pasión que vive uno cuando busca o cuando persigue al fantasma, que son tremendamente difíciles de matar. Voy a intentar con unos ejemplos demostrar lo que ha supuesto mi trabajo en relación con el CUR. En homenaje al desaparecido Víctor Infantes, utilizaré sus términos de ganancias, rectificaciones y demás que tanto le gustaba a él en las adiciones al diccionario de pliegos sueltos. Las ganancias bibliográficas respecto al CUR lo son a la vez respecto al Hebler y, por supuesto, respecto a las bases de datos del Gesamt Catalog y del ISTC. No obstante haberse dado noticias de algunos de los hallazgos hace tiempo en alguna publicación de circulación más o menos amplia. Este es el problema más serio, localizar en esos sitios perdidísimos de publicaciones, a veces de carácter muy local, publicaciones sobre eso. Presentaré una mínima muestra de esas raras ediciones de las que ofrezco por primera vez noticia y descripción. Es el caso de la edición toledana del taller de Pedro Hagenbach del 2 de marzo de 1500 del Libellus Epistolarum en quo continentur omnes epistolae prophetiae quae contantur in ecclesia per anni circulum secundum consuetudiem ecclesiae salmantini, con ejemplar en la biblioteca del Seminario de Astorga, que muestra en la portada una estampa representando a San Pablo, conducido de la mano por un ángel hacia la Jerusalén celestial, configurada como una ciudad amurallada. Siento que la imagen sea muy mala, pero así está el incunable. Bueno, así es la imagen que yo he podido conseguir. Pues mira, voy a hacer homenaje porque hemos recordado a Cruz González del catálogo colectivo, que fue la primera que me puso en pista de esta edición. Es el caso del único fragmento conocido, el cuaderno con signatura H10, con 5 curiosas estampas que no he localizado en ninguna otra edición de la edición zaragozana del Taller de los Urus, circa 1485-1499, del Tratado del Cuerpo y de la Ánima de Antón López de Meta, localizado por Víctor Infantes en una biblioteca particular. De hecho, el artículo en que dio noticia, aunque sin imágenes no ofrece las descripciones, pero yo tuve la suerte de que me proporcionara la imagen y he podido ofrecer la descripción de todas las estampas. Es el caso del único fragmento conocido, los cuadernos signatura BD8, procedentes de la biblioteca de Jean Masson, conservados en la biblioteca de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, de una edición de As Moriendi en castellano del taller burgalés de Fadrique de Basilea, circa 1495-1498, con bellas estampas que tampoco he localizado en otra edición. Como ven, 2 casos son absolutamente fragmentarios y hallados casi al azar.
Y no sorprenderá que abunden los hallazgos de bulas desconocidas, como por ejemplo una bula de indulgencias para difuntos para recaudar fondos con destino a la Catedral de Jaén, otorgada por el obispo Luis Osorio, impresa en Sevilla por Minardo Ungut y Estanislao Polono antes del 10 de noviembre de 1493, cuyo único ejemplar conocido se ha localizado en el Archivo General de Simancas. O una bula de indulgencias de la Santa Cruzada en castellano impresa en Toledo, en el taller de Juan Vázquez, antes del 4 de mayo de 1486, con 2 ejemplares localizados en el Fondo Bornos del Archivo Histórico de la Nobleza en Toledo. O una bula de indulgencias de la Santa Cruzada para difuntos en castellano, presumiblemente impresa en Toledo por Álvaro de Castro en 1492, que se encuentra en la colección particular de Víctor Infantes y perteneció previamente a la biblioteca de Antonio Rodríguez Moñino y María Brey. No insistiré, creo que el muestrario ofrecido es suficientemente significativo. Por lo que respecta a las rectificaciones, una de las tareas más difíciles cuando se acomete la revisión de los repertorios y catálogos de inevitable consulta, ejemplificaré mínimamente mi empeño y los resultados positivos que de él se han descrito. Hebler recogió en su número 423 la noticia de la edición de la Vita Christi, fecho por coplas por Íñigo de Mendoza, impresa en Zaragoza por Pablo Urus en 27 de noviembre de 1492. Kurz incorpora la noticia de Hebler al número 264 de su repertorio y continúa repitiéndose la noticia de la edición, siempre sin ejemplar conocido, como puede verse en la noticia M18728 del Gesamtkatalog Catálogo. La inclusión de la noticia del ejemplar incompleto de esta edición por parte de Dominique Koch. Como consecuencia de esto nos hemos hecho muy amigos, enormemente amigos. En el catálogo de incunables de la Biblioteca de la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, con la indicación de que se trataba de un ejemplar de la edición del mismo taller del 10 de octubre de 1495, motiva la inclusión impertinente de este ejemplar incompleto en ISTC IM 00489-200 como perteneciente a dicha edición de 1495, junto al ejemplar de la Biblioteca Alessandrina de Roma, bien conocido, y por lo mismo continuó considerándose a la edición de 1492 como edición sin ejemplar conocido. Y ahora la historia bibliográfica enorme de esta edición sin ejemplar conocido y con ejemplares mezclados. Yo mismo mantuve la situación en mi repertorio en un primer momento, pero gracias al hallazgo, sin duda por ayuda de Antonio de Odriozola, ángel bibliográfico de todos los tipos de bibliógrafos, por parte de Mercedes Fernández Valladares en una biblioteca particular de un ejemplar incompleto en zonas diferentes al parisino, he podido finalmente describir por primera vez la edición de 1492 y la totalidad de sus 60 estampas y establecer definitivamente la pertenencia correcta a las respectivas ediciones de los 3 salos ejemplares que ya he comunicado, como es lógico, al Gesamtkatalog y ISTC y a Dominique Koch, para evitar que este fantasma siga viviendo. Cuando examiné hace bastantes meses la tesis doctoral de María Casas del Álamo sobre la tipobibliografía gótica vallisoletana del siglo XVI, presté una particularísima atención a las páginas que dedicaba la autora a la producción del siglo XV. Y un detalle existente en una nota resultó para mí de enorme interés. La autora copiaba la respuesta del archivero del Palacio de Liria a su consulta sobre una bula. La bula de referencia en Hebler número 4 hace muchos años que no se encuentra en su lugar correspondiente, ya que ni tan siquiera se menciona en las fichas que se elaboraron después de la guerra. Esta es la respuesta que da el archivero. Es ejemplar de la Biblioteca del Palacio de Liria, de una bula de indulgencias de la Orden de la Merced. Así es como encabezó impertinente su noticia el gran incunabulista, y ese error que se ha repetido siempre en Kurz, en Bindel, en el Gesamtkatalog y en el ISTC, figura en el número 1278 del IBE, del Catálogo Colectivo de Incunables de la Biblioteca Española, como ejemplar único conocido, aunque en esta ocasión indicando correctamente que se trata de bula de indulgencias en favor de la Orden de la Trinidad, para vivos, siendo comisario Fray Francisco de Palacios. A la vista de la respuesta del responsable de la Biblioteca Ducal y a la indicación del IBE, recurrí inevitablemente, a través de María José Rucio, al archivo del Catálogo Colectivo de Incunables que organizó Francisco García Cravioto y que me acompañó siempre en mi humilde pero gratificante rincón de trabajo en la Biblioteca Nacional.
y allí pude descubrir que efectivamente nunca ha existido el ejemplar de Alba, del Palacio de Liria. Se trata de un ejemplar imaginario originado precisamente en el IBE, en 1278. En una anotación de Francisco García Cravioto, de fecha 3 de junio de 1975, en que se recoge una lista mecanográfica de incunables de la Biblioteca del Palacio de Liria, sufre claramente error al referenciar en un segundo momento a mano como Hebler 104, Bindel 62, Eibladrucke 1073, su breve descripción del ejemplar de una edición hasta ahora no citada, bula de indulgencias a favor del monasterio de la Santa Trinidad de Valladolid. Dice, no en Hebler ni en Gesamtkatalog, aunque quizá en este se incluya bajo la rúbrica Palacios. Pude luego disponer de una reproducción muy reducida y de mala calidad de dicha bula de indulgencias para los cofrades y benefactores de la Orden de la Trinidad, presumiblemente impresa en taller vallisoletano de Pedro Giraldi y Miquel de Planes en 1493, quedando así incorporada una nueva edición desconocida a mi repertorio de incunables españoles ilustrados. ¿Y qué hacemos con la otra reproducción que habría dado pie al 104 de Hebler? Pues desgraciadamente no se conoce ningún ejemplar y tenemos que volver a vivir, a mantener viva la reproducción muy reducida, prácticamente inaprovechable, de una de esas publicaciones de Hebler en el Zeitschrift von Buchenfunde, unos de esos repertorios bastante difíciles de conseguir muchas veces, de consultar, donde se ve clarísimamente que está identificado el número 1073 de Ibn Drucke que había indicado García Cravioto. En la Houghton Library de Cambridge, que tuve ocasión de visitar hace unos meses, porque he tenido una nieta nacida en Cambridge, como es lógico, existe el único ejemplar conocido de una edición de Liberis Educandis de Plutarchus, cuyo traductor es Guarinus, presumiblemente impresa en Valencia por Nicolaus Spindeler circa 1500, ausente en el Hebler y en el Kur. Tristemente, el ejemplar está mútilo de la última hoja y se ha completado con una hoja con el final del texto impreso y un colofón falso que indica la impresión en Tarragona por Nicolás Spindeler 1 de enero de 1480. Fue vendido en 1938 por la casa de subastas Sotheby's como procedente de la biblioteca del pintor Alberto Coloma Silva, me parece que era ecuatoriano, y pasó a formar parte de la célebre biblioteca de Philipp Hofer. Presenta una interesante portada desde el punto de vista iconográfico, con un escudo con un signo de no fácil identificación, presumiblemente una representación estilizada del báculo episcopal o escudo de armas de Basilea. Pero lo que me interesa señalar ahora es que bajo la asignatura R24202 se conservan en la biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano los materiales reunidos por José Lázaro para la publicación de un volumen titulado La estética del libro español en los siglos XV y XVI, donde he encontrado una reproducción de la estampa utilizada en esta edición valenciana, pero sin haberse incorporado el texto tipográfico en el gallardetón. Desgraciadamente, no se acompaña la reproducción de ninguna anotación personal de José Lázaro, concretando la edición a la que pertenecía el ejemplar que presentaba tal estampa. Solo en caso de tratarse de un ejemplar de la presente edición valenciana, podríamos suponer la existencia de un doble estado, pero no podemos descartar la existencia de una edición desconocida y tampoco descartar que se tratase de un ejemplar de esta misma edición con la portada y quizás con una hoja final, como en el caso del único ejemplar actualmente conocido, manipuladas. Tarea pendiente para futuros incunabulistas. El tiempo se marcha. Quería ejemplificar también cómo anulo ediciones de Kurt, pero creo que no merece la pena tampoco. Es muy fácil descubrir dónde toma su reproducción, comprobar si esa reproducción es fiable o no es fiable, y ir descartando muchas ediciones que no tienen nada que ver, porque alude a la presencia de una imagen que de hecho no pertenece a esa edición, pertenece a una edición postincunable, etcétera. Que no merece la pena esos detalles que son incluso más áridos de los que acabo de prescindo de ellos. Bueno, quizá este, que es muy significativo. Este es muy significativo. Es la noticia 294 de Hebler, en la que esto de Kurt, en que da noticia de una edición incunable ilustrada. Pero no se trata realmente de una edición ilustrada. Es curioso, me costó muchísimo descubrirlo. El día que lo descubrí, disfruté enormemente leyendo el artículo. La descripción de Kurt corresponde a un ejemplar manipulado, aunque indica no conocer ninguno,
que representa una falsa portada con una estampa del escudo de la Orden de la Merced, escudo que igualmente se ha incorporado debajo del colofón en la hoja 79, signatura K7. Recomiendo la lectura del artículo de Jaume Riera y Sans, La doble falsificació de la portadella d'un incunable, Jaén 12.463, revista de Librería Anticuaria del año 1985, en el que se detallan las razones de la falsificación interesada de algunos ejemplares realizada en 1675 por parte de la Orden de la Merced, incorporando, como puede verse en la imagen, dichos escudos que no estaban presentes en los ejemplares originales. Es curiosísimo las ganas de crear un santo útil, atribuirle un texto que no es imposible que haya escrito, y para ello manipulan un conjunto de ejemplares y los ponen en circulación. De hecho, en mi catálogo de incunables de la Biblioteca Nacional yo no conocía esta historia y, en cierto modo, debo aludir a que existe un estado que presenta un... No lo he comprobado, pero me parece que indico yo que existe un estado en que... Como es lógico, solo he pretendido llamar la atención sobre los riesgos que conlleva el empeño o realización de un nuevo Hebler, incluso hoy día en que los recursos bibliográficos disponibles son casi abrumadores, si se me permite la expresión. Un acontecimiento que compromete hasta niveles inimaginables la prudencia y agudeza del incunabulista, algo que no debe olvidarse en ningún caso. Y concluyo. Si es cierto que coincido en el empeño y en el objetivo antiguos de Kurz y que incluso asumo como cañamazo su metodología, también es verdad que en mi repertorio he adoptado soluciones que lo alejan claramente del viejo modelo. La organización del repertorio no es alfabética por autores o títulos de obras anónimas, sino geográfico-cronológico, tipográfico. Una vez identificada la edición en forma abreviada, autor, título, lugar, taller y fecha de impresión y formato, salvo el caso en que por tratarse de ediciones nunca descritas se haya incluido a continuación la descripción bibliográfica, el bloque principal de mis noticias corresponde a la descripción detallada de las estampas, que se enumeran y se localizan dentro del volumen sucesivamente, indicando al final su tamaño en milímetros, alto por ancho, y en su caso remitiendo mediante el signo, la flecha, a las estampas obtenidas por el mismo grabado en esa misma edición o en otras. Si es el caso, se cierra la descripción con la indicación de las ediciones ajenas al taller, donde aparecen las mismas estampas obtenidas por los mismos grabados o las ediciones cuyas estampas se copian o imitan. Y en sucesivos apartados incluyo los estudios específicos, especialmente los dedicados a la ilustración, las referencias bibliográficas de todo tipo, las referencias bibliográficas específicas del Gesamtcatalog Catálogo ISC, Hebler y demás, el control de los ejemplares, indicando en la medida de lo posible, en un porcentaje altísimo, casi me atrevería a decir el 95% la asignatura topográfica, tarea difícil, y localizando también al mismo tiempo, junto a la asignatura topográfica, la referencia a los catálogos impresos si existen, y haciendo un esfuerzo enorme por controlar al menos la producción bibliofílica de los ejemplares, lo que me ha llevado a descubrir potosís extraordinarios, como es el caso de la colección particular de Otto Volver, que tiene una colección específica en la Biblioteca del Congreso, pero que también aparece en otras grandes bibliotecas. Una historia que habría que reconstruir, es difícil, en la que el propio Congreso de los Estados Unidos se reunió para dictaminar que podía hacerse un gasto específico y comprar esa impresionante biblioteca. Desgraciadamente, de Otto Bormann ni conocemos la fecha de nacimiento ni de la muerte. Yo sospecho que era judío y murió en algún campo de concentración. No he podido confirmar su... Y finalmente las reproducciones disponibles de todo tipo, es decir, ediciones facsimilares, reproducciones en microfichas y facsímiles digitales. Para facilitar la consulta incorporo una serie de índices, como es lógico, pienso que es útil, al menos lo valora enormemente Elisa Ruiz García, que me ha prologado mi libro, el de temas y motivos, y por otra parte pienso que es de una gran utilidad el que he presentado antes del uso de los tacos xilográficos. La afirmación tan repetida de que barco varado no hace viaje, pero es esperanza y posibilidad de largas travesías, no se cumplió en el caso del Kurz. Si dicho incunabulista, debido sin duda a las inevitables limitaciones de su arriesgado repertorio bibliográfico, no consiguió que se culminasen 100 y más interesantes travesías gracias a su obra de benedictino, yo he trabajado con el mismo propósito y la misma vocación y sueño con la largueza de mi catálogo bibliográfico y descriptivo de incunables españoles ilustrados. Cum figuris
Texto e imagen en los incunables españoles, catálogo bibliográfico y descriptivo. Está en el paritorio ya. Dentro de un mes estarán las librerías. Dicit.